Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, si me confirman si me escuchan. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, pues, semanas anteriores, nosotros veníamos trabajando con lo que era nuestra introducción a la parte de Java. Y el día de hoy, pues vamos a, como tal, a comenzar con el desarrollo de una de nuestras evidencias de la guía de aprendizaje. Yo les había comentado en las sesiones anteriores que durante esas sesiones pues no íbamos a desarrollar como tal ninguna evidencia. En estos momentos estoy tratando de ingresar a Sajuna, pero estaba votando como un error. Mira, por aquí en el WhatsApp sí tengo como tal la guía para fundamentarnos en ese documento y ver cuál es la evidencia que nosotros vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy. Ya tuve como acceso por aquí a Sajuna, voy a descargarme la guía. La idea de hoy es que nosotros empecemos a realizar un módulo de nuestro proyecto fundamentado como aplicación web, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto que yo voy a hacer acá, en la sesión del día de hoy, es lo que ustedes van a hacer como evidencia, como tal, de, 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 de la, o como trabajo para la evidencia que tenemos planteada en la guía. La idea es que ustedes traten de replicar lo que yo hago acá, pero para una entidad del proyecto que ustedes tienen en desarrollo. Yo voy a hacer acá un ejemplo enfocado hacia, no sé, el registro de un colegio, un estudiante de un colegio. Ustedes pues miran sobre qué entidad lo trabajan, generan un video donde me muestran el funcionamiento como tal de ese módulo que vamos a empezar a realizar hoy, y pues que ese video es lo que ustedes me van a entregar como tal para la evidencia que comenzamos a desarrollar. ¿Listo? Voy a buscar por acá la guía y voy a compartirles pantalla también para que podamos estar al tanto de lo que vamos a comenzar a desarrollar. ¿Listo? Voy a compartirles acá pantalla. Ay, que no empecé a grabar, pero segundos. Sí, sí, empecé a grabar. Yo voy a compartirles acá pantalla. La idea es que empecemos a trabajar con NetBeans y pues el día de hoy establezcamos como tal comunicación entre lo que estamos realizando en NetBeans y la base de datos. Para esta evidencia, pues ustedes ya deben contar como tal con la estructura de la base de datos. Entonces voy a buscar por aquí la guía. Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Muchachos. Señor. Listo, muchas gracias. Bueno, pues vamos a mirar por aquí la guía de aprendizaje. Teníamos nosotros de desarrollar una serie de evidencias fundamentadas en la parte de Git, ¿sí? Control de versiones. Y seguido a eso, teníamos otra evidencia que se denomina, vamos por aquí, verificación, acá está, que se denomina, acá está. Codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto. Es como tal, la evidencia número 1. Y nos indican acá que vamos a utilizar, básicamente vamos a tener conexión con base de datos por medio de Java Database Connector. ¿Sí? Y pues lo que vamos a hacer como tal, les decía, nos dice carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos. Archivos del proyecto. Archivo con el enlace al repositorio de la carpeta comprimida debe tener nombre de aprendiz y número de la evidencia. Entonces, les reitero, la evidencia que vamos a hacer es desarrollar un módulo de nuestro proyecto como aplicación de escritorio. Para eso, pues, es la fundamentación que yo les voy a dar el día de hoy.
Una vez construyamos ese módulo de proyecto, pues vamos a hacer un video mostrando el funcionamiento e indicando para qué clase lo hicimos. ¿Sí? Por ejemplo, les dije, yo lo hago acá para la clase estudiante. Ustedes lo hacen allá, no sé, para la clase clientes, para la clase productos, para la clase que ustedes tengan en su proyecto. ¿Sí? Si tienen algo sobre gestión de proyectos, pues la clase proyecto. ¿Sí? Entonces, es eso. Ese video lo vamos a subir en esta evidencia que se denomina de esta forma. Sí, de esta forma. Miramos porque dice que actividad de aprendizaje 2, no sé si estoy corriendo. No, ahí estamos bien. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Acá, perdón, estaba mal, en esta evidencia que tenemos aquí. Pues, eso es lo que vamos a realizar. No sé si me haya explicado bien, si me hayan entendido de momento qué es lo que ustedes van a hacer para esta evidencia. Si alguien me puede confirmar, le agradezco mucho. ¿Sí, muchachos? ¿Sí quedó más o menos entendido o no? ¿Alguien que me pueda indicar? Qué pena, estaba silenciado, no me di cuenta. Sí, tengo una pregunta y es que inicialmente en esta sesión dijo que era una aplicación web, pero ahora dice que era una aplicación de escritorio, entonces quisiera confirmar cuál de los No, dos. no, escritorio como tal. O sea, durante las próximas sesiones, vamos a ir trabajando lo que es escritorio, después ya trabajar con un servlet, luego vamos a trabajar con servicios, que sería la parte de web. ¿Listo? Pues Perfecto. vamos a irlas desarrollando a medida que vayamos avanzando en este proceso. ¿Listo? Listo, Y entendido. listo, muchas gracias. Sí. Entonces, la idea es que a medida que vamos desarrollando la aplicación acá, pues ustedes lo vayan recreando para su proyecto y esas son las evidencias que vamos a ir recogiendo. Yo les voy indicando cada clase sobre cuál evidencia vamos trabajando. Listo. Entonces, como les dije, pues vamos a trabajar dentro de NetBeans. Primero, vamos a crear como tal la estructura del proyecto. Les dije, para esta evidencia es necesario tener la estructura de la base de datos para poder, como tal, enviar información a la base de datos o consultar información dentro de la base de datos. Les voy a abrir por acá NetBeans y vamos a empezar con la sesión. Esto cambia un poquito. Yo acá tengo un script que creé. Y ese script, pues es mi base de datos. Si quieren, les comparto este script. Si ustedes quieren recrear tal cual lo que hicimos acá en la sesión por practicar, yo les comparto el script para que ustedes lo puedan trabajar. La base de datos se llama XYZDB. Entonces, listo. Acá tenemos como tal NetBeans. Voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a trabajar Java with Maven. Vamos a hacer Java Application, siguiente. Y le vamos a colocar un nombre. Voy a colocar acá ejemplo. Aquí ya está ejemplo. El proyecto. O módulo. Y le damos finalizar. Pues ahí nos creará cada uno de los diferentes paquetes. Entonces, para trabajar tal el módulo de aplicación de escritorio que vamos a crear acá, pues la idea es que nosotros trabajemos con una serie de diferentes paquetes. Estos paquetes, pues, nos dictan a nosotros o nos indican cómo va la estructura de nuestro proyecto. ¿Para qué? Para almacenar cada una de las clases según según cada uno de los paquetes que tengamos. Acá donde dice módulo 1, pues tenemos nuestra clase principal, pero voy a crear otra serie de paquetes. ¿Cuáles voy a crear? Voy a crear un Java Package que se denomine controlador. Ese controlador, pues es donde yo voy a tener, por ejemplo, los métodos de, de actualizar, de modificar, de eliminar, de registrar determinado estudiante. También voy a tener los métodos que me permitan a mí visualizar los elementos de Java Swing, que son las pantallas. ¿Sí?
O también voy a tener las diferentes clases que me permiten a mí establecer conexión con la base de datos. Voy a crear otro paquete que se va a denominar modelo. En modelo voy a tener las diferentes clases de mi proyecto, como, por ejemplo, si estamos hablando de una escuela, pues hablamos de la clase estudiante, hablamos de la clase profesor, hablamos de la clase materia, entre otros. Lo voy a crear acá una que se denomina modelo. Paquete que se denomina modelo. Controlador modelo. Y finalmente voy a crear otro paquete que se denomina vista. Y acá tengo como tal cada uno de mis paquetes. Aunque acá no sé por qué me salieron de esta forma. La idea es que tuvieran esta estructura como tal, cada uno de los paquetes. Le decimos acá refactor y lo ordenamos de esa forma. Con punto cero. Dejar así cada uno de mis paquetes. Refactor. Le cambié el nombre. Y este va a ser modelo. Listo. Ahí tengo como tal mis paquetes. La idea es que yo trabaje con las diferentes clases dentro de cada uno de nuestros paquetes. En modelo, yo voy a crear una clase que se va a llamar estudiante, que es con la que voy a trabajar. ¿Para qué? Para poder registrar estudiantes, para poder eliminar estudiantes, para poder actualizar estudiantes. Voy a decirle acá, clic derecho, nuevo, le voy a decir Java Class. Y le vamos a poner el nombre de la clase. En este caso, estudiante. Listo. Tenemos acá nuestra clase. Entonces, en esta parte, yo voy a crear los diferentes atributos que me definen ese objeto de tipo estudiante. Es decir, los datos que yo voy a llevar a almacenar en mi base de datos. Quiere decir que los datos que yo voy a utilizar acá, pues deben coincidir como tal con los datos que me permiten a mí almacenar ese estudiante. Si yo miro el script de la base de datos acá, vamos por aquí, profesor, tabla estudiante, miren que tengo código estudiante, que es un dato entero, nombre del estudiante, que es un dato alfanumérico, tengo apellido de estudiante, que también es un string, y tengo la edad, que es un entero. Voy a ser consecuente con mis datos para poder crear un estudiante. Lo voy a decir acá, este es el encapsulamiento como tal de los datos, private, int, y voy a definir el atributo, entonces código. Lo mismo para nombre, pues, en este caso va a ser un string, nombre, y private, string, apellido, y private, int, edad. Esto es lo mismo que hicimos la clase pasada. En esta parte, vamos a mirar qué fue lo que me salió acá. Private, private. Listo. Ya tengo como tal definidos mis atributos que me permiten a mí construir un objeto de tipo estudiante. Pero, pues necesito, ustedes saben que para poder crear el estudiante yo necesito de un constructor. Y la clase pasada nosotros simplemente le damos acá clic derecho y le decíamos insert code. Y le decíamos que nos creara el constructor. Selecciono todos los campos y le digo generar. O sea, ya con esto podemos crear un objeto de tipo estudiante. Y necesitamos también poder traer o llevar información como tal, sacarla del objeto. Para ello, pues vamos a crear cada uno de los métodos, es decir, métodos get y métodos set. Le decimos insert code, decimos acá getter, seleccionamos todo, generar, y ya tenemos nuestros métodos get, pues para traer información. Y vamos a decirle también que nos genere como tal de fijar información. En este caso, los setters, seleccionamos todo y le damos generar. Entonces ya con esto tenemos nosotros creada nuestra clase para poder almacenar código, nombre, apellido, edad. ¿Sí? Bueno, para poder almacenar no,
para crear objetos de tipo estudiante con estos parámetros. Que nosotros queremos como tal llevarlo a una base de datos, pues hace falta crear los diferentes métodos que nos permiten registrar y demás. ¿Listo? Pues ya tenemos acá creado nuestra clase estudiante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos crear cada uno de esos métodos. Entonces, esos métodos yo los voy a hacer acá en mi paquete controlador. Le voy a decir acá, clic derecho, nuevo, Java Class, y le voy a decir que esto va a ser el control del estudiante, es decir, donde voy a tener los métodos que me permiten realizar las diferentes operaciones. Control estudiantes. Estudiante, finalizamos. Esto. Y vamos a crear acá esos métodos. Esos métodos, pues, los voy a crear acá. Yo le digo, los voy a definir, public, para poderlo invocar desde cualquier lado, ¿cierto? No me devuelve nada. Y le voy a poner el nombre a ese método. En este caso le va a llamar registrar estudiante. De momento solo los voy a definir, no los voy a, como tal, a colocarle qué es lo que hace. ¿Sí? Más adelante, pues sí, realizamos ese proceso. Ahora, pues vamos a poner acá otro que se denomina eliminar estudiante. Eliminar estudiante. Voy a crear otro acá que se llame modificar estudiante. Y voy a crear acá otro que se llame consultar estudiante. Estudiante. Listo. Entonces, estos, acá en su momento, pues yo acabo de escribir el código que me permite a mí, ¿qué? Hacer las operaciones, que es básicamente una consulta SQL que me permite tomar los datos que están registrados en la vista, es decir, en un cuadro de texto, y por medio de la consulta SQL, algo que se llama un statement, que me permite a mí crear la consulta SQL, pues yo envío esos datos a la base de datos. ¿Sí? De igual forma, aquí sería otra consulta SQL, otra consulta SQL y otra consulta SQL para poder llevar esa información. Claro que está, claro que en la consulta yo necesito extraer determinada información a los cuadros de texto. Entonces tengo que hacer ahí otros arreglitos. De momento vamos bien, muchachos. Estudiante. ¿Sí? Solo hemos definido la clase y los métodos que nos permiten hacer las operaciones con ese objeto de tipo estudiante. ¿Sí vamos bien? Vamos que sí. Entonces, ahora, yo necesito básicamente de un protocolo, un conector que me ayuda a mí a establecer la conexión entre MySQL y Java. ¿Sí? Eso se llama JDBC o Java Database Connector. ¿Sí? Yo necesito para poder realizar esa conexión, necesito la instalación de un driver, ¿sí? O cargar un driver aquí en Java para establecer esa comunicación. Ese driver yo lo instalo viniendo acá donde dice Project Files, encuentro un archivo que se llama POM.xml. Y en ese POM.xml yo voy a establecer una etiqueta que se llama dependencias. Dependencias. Esa etiqueta, pues también tiene una etiqueta de cierre. No recuerdo dónde es que sale el menor y el mayor. Dependencias. ¿Sí? Y dentro de ellas voy a traer ese driver que me va a permitir a mí la interacción entre MySQL y Java. ¿Dónde encuentro ese driver? Pues si yo vengo acá y busco acá algo que se llama Maven Repository, los comparto ahí por el chat. Ese Maven Repository me permite a mí, como tal, buscar la dependencia para poder instalar el driver.
Entonces, si yo le escribo acá, MySQL Connector, y le doy Enter, me aparece esto. Simplemente le doy clic acá, y acá nosotros tenemos las diferentes versiones, digámoslo así. Por ejemplo, yo voy a trabajar con esta que dice acá 8.3. Si le doy clic a la versión 8.3, que es como la que más tiene uso, ¿sí? Acá voy a encontrar esto que es la forma de implementarlo. ¿Sí? Entonces tengo acá la dependencia. ¿Para qué? Para Maven. Maven es quien me gestiona a mí las diferentes librerías de mi aplicativo. ¿Sí? También tengo para Gradle y diferentes gestores, digámoslo así, de librerías. Entonces voy a copiar este pedacito de código que está acá. Voy a copiar y lo voy a llevar a mi aplicativo al POM XML. Allá en dependencias, lo que hago yo es pegarlo. Seleccionar esto, le voy a dar acá tabulador para que corra un poquito, para que quede ordenado. Y con esto ya nosotros estaríamos realizando como tal la instalación de ese driver. Voy a guardar esta parte también y voy a compilar. Fíjense que acá hay una carpeta que se llama dependencias. Pues ya me lo implemento ahí. Por lo general, esta carpeta cuando ustedes la ejecutan por primera vez, él acá no me tiene ninguna dependencia. Simplemente la corre y cuando primera vez la corre, él acá ya me trae esa dependencia que es, por decirlo así, el driver de MySQL Connector. Yo le digo acá correr, ustedes lo que les va a pasar es, él compila como tal ese documento, ese nuevo archivo de Java o esa nueva aplicación y él trae esas dependencias, es decir, descarga como tal el driver para que nos funcione y nosotros podamos establecer conexión con la base de datos. Entonces ahí como tal les debe aparecer esto que tenemos acá, que es MySQL Connector. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si nosotros ya instalamos como tal la dependencia, nosotros debemos crear la conexión con la base de datos. Entonces, ¿cómo creamos la conexión? Pues acá, en esta parte, si yo vengo donde yo estoy creando todos mis controladores, acá voy a crear como tal una nueva clase que se va a llamar conexión. Entonces le digo Java class. Conexión. Listo. Ahí tengo mi conexión. Es decir, acá en esto voy a tener los diferentes parámetros que me permiten a mí enlazarme con esa base de datos de MySQL que yo tengo. Existe por allí una documentación que también les voy a compartir. Acá está, que es MySQL Connector, Java Database Connector. Y él, como tal, implementa una clase que se llama Driver Manager. ¿Sí? Esa clase que se llama Driver Manager me permite a mí, como tal, gestionar la conexión. Pero para poder gestionar esa conexión entre Java y MySQL, yo necesito llevar unos parámetros. Esos parámetros están definidos acá en la parte de abajo. Si yo miro, acá dice que para establecer esa conexión yo necesito ¿qué? Una URL que es un string, necesito un usuario y necesito una contraseña. Este usuario y contraseña hacen referencia ¿a qué? Al usuario root que yo tengo en MySQL y a la contraseña que coloqué cuando instalé el programa MySQL. Recuerden que cuando ustedes van a ingresar a MySQL les pide el usuario que ya dice root y la contraseña. En mi caso, la contraseña es admin. ¿Sí? Y esta URL hace referencia al servidor local, ¿sí? En un puerto que es, el local es, por defecto lo ponen 3306, y en esa URL debe ir como tal el nombre de la base de datos. Entonces, lo que hace uno básicamente es invocarla de esta manera, con los datos que uno le va a colocar. Además, miren que acá está el ejemplo básicamente como la de la URL, dice Java Database Connector, dos puntos, MySQL, localhost, el puerto 3306. Este hace referencia al nombre de la base de datos, pero pues acá pone uno. Recuerda que nosotros en el script vimos que la base de datos acá se llama XYZDB. Entonces ahí en esa parte yo debo realizar el cambio por el nombre de la base de datos con la que estoy trabajando. Acá quedaría XYZDB. Además, debo completar acá como la zona horaria del servidor. Entonces, debo completarle acá como
server time zone igual a UTC. ¿Por qué? Porque en algunos de los drivers de Java da error cuando no se coloca como tal la zona horaria. Entonces, para curarnos en salud, yo le agrego ahí la parte de la zona horaria. ¿Listo? Entonces, simplemente lo vamos a realizar de esta forma. Él me va a devolver un objeto que yo voy a almacenar en una variable que necesito luego para poder crear algo que se llaman los statements. Los statements, que acá dice statements, esos statements son las diferentes consultas que yo voy a crear con SQL. ¿Sí? Entonces acá me dice que puedo crear consultas de tipo select, update, insert, delete, ¿sí? Y demás. Entonces, para eso, para poder crear las consultas, acá dice que yo debo tener un objeto, que es lo que me devuelve. Bueno, cuando ustedes lean acá la documentación, él dice que básicamente debo tomar un objeto que se creó con esa conexión de Driver Manager e invocar el método createStatement. ¿Sí? Y con ese createStatement, como tal, estoy creando como tal esa sentencia de SQL. Luego, puedo implementarlo de esta forma que dice, con ese objeto que estoy creando, nuevo acá, o con esa variable donde está almacenando el statement, lo que hago yo es ejecutar la consulta. Y esa ejecución de la consulta la puedo definir de esta forma, colocando la consulta de SQL así, o le puedo decir simplemente execute y la consulta SQL. Acá nos aparece otro elemento que se llama un result set. Un result set es lo que nos devuelve determinada consulta, como el arreglo de datos que me devuelve una consulta si es que yo pedí una información a la base de datos. Como en este caso yo le estoy enviando, es un registro, ¿sí? Entonces acá pues yo no voy a tener ningún result set, ningún parámetro de vuelta. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros es que vamos a interactuar con Java y MySQL. De momento, ¿hay alguna pregunta, muchachos? ¿Sí me están entendiendo más o menos? Voy a Hola, compartirlo. Cuénteme, Ian. perdón si le entiendo, pero le agradezco el enlace tanto ese que acaba de copiar como el otro que había dejado ahí, que había Listo. visto. El de Maven ya se los copié y el otro se los estoy compartiendo. Listo, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, para eso, pues nosotros tenemos que hacer la conexión, ¿sí? Crear la clase conexión, que es la que nos va a gestionar como tal la llevada de el envío de esos parámetros necesarios para construir el statement o para construir las consultas. Entonces, acá en esto vamos a definir como tal una variable donde vamos a almacenar esa conexión. Le voy a decir como private static. Quiere decir, este static es para que yo no tenga que crear como tal ese objeto cada vez que llame la variable, digamos así, o que gestione la conexión. Es decir, que no tenga que decirle como conexión igual al nombre de la variable de new connection. Entonces, voy a decir static connection y le voy a poner el nombre a esa conexión que se va a llamar connect. Entonces, acá me va a decir que me hace falta la librería connection, entonces él me la importa. Listo. Acá es donde yo voy a almacenar como tal la conexión. Ahora voy a generar el método que me va a permitir conectarme. Vamos a ir acá public, static, point, y el método se va a llamar conectar. Y dentro pues vamos a definir cada uno de los elementos. Listo. Ahora, les decía, yo necesito unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues lo que me estaba diciendo acá en esta parte. Está en Driver Manager. Aquí, es al final, perdón. Acá. Entonces me dice que yo necesito una URL, necesito un usuario y necesito un password. Pues voy a definirlos allá. Entonces venimos acá en esta parte y le vamos a decir que necesitamos un string, que va a ser la URL, ahorita la copiamos acá. Necesito también un usuario, que en este caso el usuario de nuestra base de datos, voy a abrir acá MySQL, para que ustedes vean cuál es el usuario. MySQL.
Workbench, y cuando yo me conecto a la base de datos, mire que él me dice que el usuario es root y mi contraseña va a ser admin, es decir, la contraseña que yo le puse allá. Para mí es diferente de la de ustedes. Ahí ya tengo como tal acceso a la base de datos. Entonces, en esta parte, pues voy a definir el usuario que es root, y coma, y voy a definir la contraseña. Y le ponemos la contraseña que es admin. ¿Sí? Los parámetros con los que tengo acceso a la base de datos. Ahora, me dice que yo necesito, como tal, crear esa conexión, ¿sí? Por medio de esto que está acá, ¿sí? El método getConnection. Lo voy a traer allí. Esta parte. Y esto, pues el parámetro que me traiga de vuelta, la conexión, lo voy a almacenar en esta variable que se llama connect. Que fue la que creé en la parte de arriba. Ahora, yo debo llevarle una serie de parámetros. Acá, pues él me está resaltando que yo no he importado como tal Driver Manager. Driver Manager requiere de estos elementos, que son la URL, coma, el usuario, coma, la contraseña. Esos son mis elementos. Ellos me gestionan como tal la conexión. Acá él me dice que debo encerrar esto en try and catch. ¿Qué pasa con eso, eso de try and catch? Eso de try and catch, si yo le doy acá doble clic, lo que me hace es como probar la conexión. En lo que tengo en el try es si me devolvió algo, la conexión. Por lo general lo que va a devolver eso es un objeto. ¿Sí? Si devuelve un objeto, quiere decir que hubo una conexión exitosa. Si no devuelve nada, pues quiere decir que la conexión no se estableció, que es lo que va en el catch. Entonces, si yo quiero saber si se conectó, pues yo le puedo mostrar acá un mensaje diciéndole una ventana emergente, option pane, y le puedo decir acá que me muestre como tal la ventana. Yo, acá pues me toca importar dependencia, que no me lo está tomando. Que acá me he combinado. Y hay opción pane. Y acá me dice que importa de Java Swing y traigamos el método punto show message, que ya lo hemos trabajado nosotros, dialog, acá recuerden que era el componente heredado, null, y en esta parte pues el mensaje que le vamos a poner pues sería conexión establecida, o si conectó, conexión establecida. Y en el caso de que no nos conecte, pues le vamos a mostrar otra que se llame opción punto show message dialog, y le vamos a decir que y acá que conexión falló. Sin fallo. Listo. Pues ahí tenemos las dos opciones. Si me conecta, pues me va a mostrar esto, conexión establecida. Si no me conecta, pues la conexión falló como tal. Entonces, ahora, ¿qué necesito yo? Yo necesito, cada que vaya a crear un statement, llamar este objeto, que se llama conexión, para poder crear la sentencia SQL. Entonces yo por medio de un método get voy a sacar esa conexión, o sea, la voy a llevar a otros lugares en mi documento. Entonces le digo acá insert code y le digo que quiero un get de la conexión, pues con eso voy a poderla invocar desde otras clases. Hasta acá. Entonces ahí ya me quedó como tal mi conexión. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a compilarlo para ver si me establece la conexión. De momento me va a salir que la conexión falló. ¿Por qué? Porque uno, no le he puesto la URL y dos, no he creado la base de datos. Entonces, él no va a saber a dónde comunicarse. Entonces aquí vemos que compila y nos tiene que aparecer la ventana emergente de la conexión fallida. Bueno, no sé qué pasó. Conexión falló y no me lo mostró. Vamos
acá, conexión falló. Claro, volverlo a compilar porque algo pasó y no me mostró el... Ah, bueno, lo que pasa es que, pues, yo de momento no estoy invocando como tal el método para que se conecte. Entonces, si no lo estoy invocando, pues no va a pasar absolutamente nada acá. ¿Listo? Entonces, voy a traerme la URL antes de eso. ¿Cómo hago para la URL? Primero debo tener mi base de datos. Pues voy a crear acá, MySQL, mi base de datos, con el script que les voy a mostrar. Voy a copiar todo esto de acá, con mi script, lo ejecuto, mientras me crea las tablas, ya me dirigencia una serie de documentos, voy a actualizar acá, y acá ya tengo XYZDB, que es mi base de datos con sus tablas y con sus diferentes datos. ¿Sí? Ahí está, listo. Ahora, les decía acá, tengo en esta parte donde está mi URL, ¿sí? Traer hasta acá. Les voy a copiar toda esta parte de aquí y la voy a pegar aquí en URL. Listo. Mi base de datos no se llama prueba. Mi base de datos se llama XYZDB. XYZDB. Ahora, les decía, yo tengo que poner la zona horaria del servidor porque si no me va a arrojar un error. Puede que en algunos drivers se lo arroje, según lo que estaba leyendo, en algunos lo arrojan, en otros no. Por cuidarme en salud, le voy a colocar acá. Lo defino después de este interrogante. Y le digo server time zone igual a UTC en mayúsculas. Como tal, la zona horaria. Listo. Ya tengo creada como tal mi URL. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues llamar la conexión para, o sea, llamar el objeto de tipo conexión con su método para gestionar esa conexión entre Java y la base de datos. ¿Dónde lo voy a hacer? Pues acá en el main, yo voy a invocarla para ver si sí me está conectando o no me está conectando. En el main, yo voy a gestionar esa conexión. ¿Qué hago? Pues simplemente invoco conexión, que es el nombre de la clase. Como les decía, yo la invoco sin crear el objeto, punto, conectar. Entonces, ahí ya con esto, si me gestiona la conexión, es decir, si establece la conexión, me va a salir el Data Option Pane, que me muestra si la conexión se estableció o no se estableció. Entonces, si corro acá, pues tendría que arrojarme como tal esa ventana. Un poquito. Y mire que ahí nos dice conexión establecida. Quiere decir que estoy teniendo conexión entre Java y la base de datos. Voy a modificarle un parámetro a la conexión, por ejemplo, que mi usuario me quedó mal, ¿sí? O mi URL me quedó mal, o mi contraseña me quedó mal. Si yo lo corro, pues tienen que decirme conexión falló. Esperamos un poquito y mire que nos dice conexión falló. ¿Por qué? Porque los parámetros que yo le envié de mi conexión estaban mal. Entonces hay que tener muy en cuenta los parámetros que yo le envío para poder establecer conexión con la base de datos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Muchas gracias, Elber. Establecida. Ya, seguimos. Listo. Ya tenemos conexión con mi base de datos. Quiere decir que si yo hago consultas, yo podría estar llevando la información a esa base de datos. Ahora, ¿qué necesito yo? Que necesito una interfaz que me permita coger los valores de un cuadro de texto para llevarlos a los métodos que voy a implementar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle clic derecho acá en donde cree el paquete de vista y voy a decirle New JFrame Form. ¿Sí? Ahí en JFrame Form. Entonces, JFrame Form es donde yo voy a crear la vista estudiante.
Es decir, donde va a tener mi ventana de estudiantes, ¿sí? De registro de estudiantes. ¿Qué tengo acá? Pues tengo una ventana donde puedo agregar cualquier cantidad de elementos de Java Swing que me permiten a mí interactuar o van a ser parte de mi frontend, de mi aplicación de escritorio, ponlo así. Ahora, yo puedo agregar un panel que es como un contenedor a agrupar los diferentes elementos que yo tenga. Mi idea de este aplicativo, ¿qué es? Que yo tenga acá una ventana donde tengo una etiqueta que es el nombre y un cuadro de texto para el nombre, otra que es código y el cuadro de texto para el código, otra que es apellido y el cuadro de texto para el apellido, y así con los 4 atributos que yo creé. Luego tengo acá los botones de ¿qué? Botón de consultar, botón de modificar, botón de actualizar y botón de registrar. Y acá en esta parte voy a tener una tabla para poder visualizar la información que yo tengo contenida en la base de datos. De momento, vamos a hacer la partecita de acá donde están los diferentes botones. Entonces, si miramos acá, yo tengo etiquetas, tengo botones, tengo checkbox, tengo listas desplegables, tengo cuadros y demás. Entonces, voy a agregar las diferentes etiquetas. Acá esta, yo le voy a asignar el nombre de código. Copiar esta y la voy a pegar abajo. Acá, pues voy a pegar nombre, voy a pegar la otra, que va a ser apellido, y voy a pegar la otra que va a ser edad. Edad. Listo. Tengo ahí mis etiquetas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a colocarle los diferentes cuadros de texto que me van a permitir llevar la información. Entonces, esos son los text fields. Y en text fields voy a decirle editar texto y voy a borrar este contenido, a copiarlo, pegarlo acá abajito. Copiar esto también. Y aquí abajo. Y finalmente otro acá abajo. Listo. Tengo mis 4 cuadros de texto que me permiten a mí llevar y traer información. Ahora voy a agregar los botones. Es un botón que va a ser ahí, ¿qué es eso? Esto acá. Listo. Tengo un botón que va a ser, o se va a llamar, bueno, ¿qué pasó ahí? Yo le di doble clic y él de una vez me lleva a la parte donde está definido el botón para colocar el código. Si yo quiero cambiar esa parte, pues yo le digo acá Design y vuelvo a la ventana donde estaba. Lo que pasa es que uno tiende a darle doble clic para modificar el texto. Aquí en esos botones toca decirle Edit Text. Acá, registrar, crear otro botón que se llame modificar. Otro botón que se llame eliminar o consultar. Ah, derecho, edit test, y le voy a poner consultar. Un poquito más grande esto acá. Y voy a crear mi otro botón que se llame eliminar. Clic derecho es eliminar. Esos son los botones que me van a poder a mí realizar las diferentes operaciones. Ya los tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo los botones, ya tengo los cuadros de texto. Entonces voy a ponerle nombres a cada uno de ellos para poderlos llamar. Le voy a decir acá, clic derecho, Change Variable Name, y le voy a decir que esto se llama txt nombre. Este de abajo, perdón, este era txt código. Txt código. Este de acá se va a llamar txt nombre. Editar. Txt código.
Creo que este no me lo guardo como. O sea, aquí este código, este nombre, este nombre, así, le doy este código, aquí este apellido y txt edad. Usuario de name, txt edad. Listo. Ahora, a los botones. Cambiar el nombre de la variable, le voy a llamar btn, registrar, derecho, btn, modificar, btn consultar, y btn eliminar. Instructor, disculpe la interrupción, Diga. una pregunta. Sí, señor. Esos nombres que está generando ahora, o sea, digamos, por cada elemento que arrastra en esa interfaz de usuario, ¿se está generando una clase nueva o son simplemente instancias? Son instancias. Básicamente yo acá, mire, cuando lo llamo, dentro de la vista, él me genera como tal el nombre del botón. Y acá es donde defino como tal el código. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, para la parte de registrar, ¿sí? Entonces yo le digo acá, tómeme los datos del botón y por medio de esos datos construyame un elemento de tipo estudiante. Una vez tengo ese elemento de tipo estudiante, pues invoco el método, invoco un método y lo llevo acá al controlador para poderlo enviar con la consulta. Sí, disculpe, eso lo entiendo, pero, o sea, digamos, BTN registrar. O sea, eso BTN registrar es simplemente el nombre de la instancia del botón, ¿cierto? O sea, Sí, no. señor. Sí, señor. El nombre de la instancia del botón como tal. Ok, listo. Bueno, Es como gracias. yo lo voy a llamar. Sí, listo. Es que estaba confundido. No sabía si eran nombres de instancias o si estaban, No, no sé, de automáticamente instancia generando como una tal. clase. Es como tal como invoco el botón o el cuadro de texto. Listo. Entendido, gracias. Bueno, con gusto. Listo. Entonces, tengo definidos allá ya mis botones como tal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues necesito que lo que tome de un cuadro de texto, cuando le vaya a registrar, ¿cierto? Él coja esos elementos como de código, nombre, apellido y edad y me construya un objeto de tipo estudiante. ¿Para qué? Para poderlo llevar al control estudiante y desde allá, con esos datos que estoy capturando, ejecutar una consulta. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces voy a irme al botón registrar, y simplemente le doy doble clic y acá es donde yo voy a colocar el código para hacer el registro de ese dato. ¿Qué voy a hacer? Como les decía, voy a tomar los datos que yo coloque en los cuadros de texto. 4 cuadros de texto. Entonces, de acuerdo a esos datos, voy a construir un objeto de tipo estudiante. Entonces, vamos allá en la parte de source y acá voy a definir cada uno de los valores. ¿Qué pasa? Que como vienen de un cuadro de texto, yo necesito convertir ese dato. Por ejemplo, cuando es un código, yo le estoy diciendo, voy a almacenar un dato de tipo entero, pero al colocarlo en un cuadro de texto, él es un string. El de nombre no tengo ningún problema porque sigue siendo un string. El de apellido tampoco tengo un problema porque sigue siendo string. Y el de edad sí tengo problema porque es un entero, pero acá viene como string. Entonces debo convertir esos dos datos para poder crear ese objeto de tipo estudiante según lo que yo le definí acá. Entero, string, string, entero. Pues volvemos acá a la vista estudiante y voy a decirle que voy a tener una variable entero donde voy a almacenar el código. Y ese código va a ser igual a qué? Pues yo le aplico acá integer
punto parseInt, ¿cierto? Para convertir el dato a entero. ¿Qué dato voy a convertir? Es el dato que me traiga el cuadro de texto. Entonces, como le puse el nombre allá, txt.código, acá lo llamo. Entonces le digo txt.código, le puse en mayúscula, perdón, punto no, txt código, ¿cierto? Acá, ¿qué me va a decir? Que yo debo invocar como tal. Uy, me gusta el nombre. Bueno, voy a definirlo así. A ver si me lo trae directamente porque estoy trabajando en la vista, entonces no tendría que importar nada. Entonces txt y le voy a decir punto get text, es decir, tráigame el texto. O sea, con un método que tiene él, tráigame el texto de ese cuadro de texto. Entonces le digo get text. Entonces de esa forma estoy trayendo el dato que estoy guardando, en el que estoy escribiendo en el cuadro de texto, lo convierto entero y lo guardo en la variable código, que la necesito para construir el objeto de tipo estudiante. Ahora, acá me faltó el int, integer.parseInt. Ahora, voy a hacer lo mismo para edad, int edad. Edad es integer.parseInt, lo mismo. Lo definimos acá como tal, txt edad punto getText. Entonces, de esa forma estoy trayendo la edad y la estoy convirtiendo en entero, del cuadro de texto. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a construir mi objeto estudiante. Acá estudiante, me va a decir que invoque como tal la parte del módulo estudiante para poder crear el objeto. Le digo que se va a llamar E y eso va a ser new estudiante. ¿Qué va a ir acá? Con los datos que me ayudan a construir el objeto estudiante, que son ¿quién? El código que acaba de convertir, ¿cierto? Coma, ¿quién más? El nombre, pero el nombre como viene en string, pues simplemente le puedo decir txt nombre punto get text. Listo. Ahora, ¿qué le voy a pedir? El apellido, entonces txt apellido punto get text y finalmente la edad. Entonces acá le pongo edad. Listo. Con eso ya creé el estudiante. Ahora, ¿qué necesito hacer? Pues llamar o crear un objeto de control estudiante para poder invocar el método de registrar. ¿Sí? Pero el método de registrar, si ustedes se fijan acá, en control estudiante, no le he puesto ningún parámetro. ¿Sí? ¿Qué va a llevar este método de registrar? Va a llevar un objeto de tipo estudiante. De ese objeto de tipo estudiante que capturo de allá, lo que hago es extraer los valores y realizar la consulta SQL. Entonces, aquí, de lo que estaba trabajando, en la vista, ¿sí? Voy a invocar o voy a crear una instancia del control estudiante. El estudiante, control, poniendo acá el nombre donde va a quedar almacenado, o el nombre del objeto, digámoslo así, es igual a new c estudiante. Ahora, ¿qué hago? Pues por medio de ese objeto que creé, llamo el método. Acá me va a decir que agregue importe control estudiante. Pues ahora sí, voy a llamar el método, entonces le pongo control estudiante, punto, y el método que se llama registrar estudiante. Entonces acá me va a dar un error ahorita. Ah, bueno, de momento no me ha dado ningún error porque así como lo tengo definido dentro del control estudiante es como lo estoy colocando acá. Control estudiante y control estudiante acá no tiene ningún parámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese valor lo voy a llevar acá. Yo le digo que voy a llevar el objeto estudiante hacia el control. Y ahora sí me salta un error. ¿Por qué? Porque es que este método yo necesito definirle qué argumento lleva o qué parámetro lleva para realizar esa consulta. Yo le digo acá que va a llevar un objeto de tipo estudiante
que va a ir almacenado en una variable E. Y le digo que me importe como tal el objeto estudiante para poderlo definir. ¿Listo? Pues ahí con eso, acá tendría que desaparecer este. Vamos, y ya se nos quitó el error. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, yo aquí ya estoy invocando el método registrar estudiante. ¿Para qué? Para que ese método, con ese objeto que lleva ahí, pues me lleve esos datos hacia una consulta SQL que va hacia la base de datos. Pues ahora vamos a trabajar. Vamos aquí. Y el control estudiante cubano también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues definir el método, ¿cierto? ¿Qué hace ese método? Pues ese método, yo les decía que funcionaba de acuerdo a lo que teníamos aquí. Acá está, statement. Entonces, ese statement, dice por acá, que yo debo volver el objeto de la conexión. ¿Cuál es el objeto de la conexión? Pues este dato que yo creé acá cuando puse el get, ¿sí? Devuélvame la conexión. Entonces, si yo miro acá en el get connect, él me devuelve el objeto de la conexión. Pues yo debo invocar como tal el statement con la conexión. Entonces, ¿cómo hago aquí? Tengo esta parte y lo defino tal cual. Y se me metió aquí, statement. Esto es por acá abajo. Aquí. Entonces nos dice que lo definimos como tal, un objeto de tipo statement. Acá lo está definiendo como stnt. Luego lo define acá, ¿cierto? Nos pone un nombre a ese objeto de tipo statement e invoca el create statement. ¿Cierto? Entonces, lo vamos a hacer nosotros. Venimos acá y le decimos un objeto de tipo statement, que es el que nos permite realizar como tal la consulta. Traemos como tal la librería de statement. Y ahora lo que hacemos pues, es llamar donde vamos a guardar ese dato, ¿cierto? Para poder invocar, digámoslo así, estamos guardando el objeto para poder invocar el método de consulta, que es el que nos permite hacer la consulta SQL, valga la redundancia. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es traer el objeto conexión. ¿Cómo lo invocamos? Pues le decimos acá, connection, es para llamar el objeto, punto, get, connect. Estamos devolviendo la conexión. Y luego de eso nos dice que debemos crear el statement. Por aquí dice, punto, create statement. Entonces le decimos, punto, create statement. Ahí con eso yo estoy como tal creando este objeto que me permite gestionar la consulta SQL. Acá nos va a decir lo mismo, necesitamos encerrarlo en try and catch, es decir, si me devuelve algo o no me devuelve nada. ¿Sí? Le digo acá que me lo encierre en try and catch. Listo, acá ya quedó. Dice try, the statement, bla, 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 lo que acabamos de crear. Y en esto, para gestionar la consulta SQL, nosotros debemos decir a esa variable o ese objeto que creamos, decirle punto execute o punto execute query. Y dentro colocamos la consulta SQL. Que le vamos a decir acá, el objeto que nosotros creamos fue st. Entonces st punto execute, así como execute. Y acá me aparece la consulta SQL. Ahora, esa consulta SQL la escribo tal cual como si la fuera a escribir dentro de MySQL. Entonces, si quiero realizar un proceso de registro, entonces debo escribir insert into, el nombre de la tabla y los valores que voy a llevar.
insert, bueno, esto va dentro de comillas, insert, into, en este caso, yo voy a llevarlo ¿a dónde? Voy a llevarlo a mi tabla estudiante. Voy a decir insert into estudiante. Luego de eso nos decía que nosotros debemos especificarle los valores. ¿Cómo lo hacemos? Le colocamos acá values. Y, entre paréntesis, los valores. Ahora, ¿cómo hago para gestionar la información que viene de este objeto E? Si ya está almacenado en una variable que se llama E, pues yo debo extraerla de esa variable que se llama E. ¿Cómo? Con cada uno de los métodos que yo cree de getters para extraer información, para sacar la información. Obténgame la información. Pero para ello, yo debo acá escribir como tal esos métodos dentro de comillas sencillas, es como una estructura para poder invocar el objeto. Entonces yo pongo comillas sencillas, comillas dobles, y dentro de él concateno la información del estudiante. Entonces, más, que es el objeto, punto, y el get. Entonces, en este caso, ¿cuál es el primer parámetro que voy a enviar? Va a ser el código en la consulta. Pues ya tengo ahí, estoy enviando el código que viene del cuadro de texto que viajó desde la vista estudiante hasta el método registrar. Ahora, luego de esto, le doy coma, porque cada valor va separado por coma, lo mismo. Comillas sencillas, comillas dobles, más, el otro valor. Get nombre. Lo mismo, coma. Comillas sencillas, comillas dobles, más, get apellido. Coma. Otra vez. Comillas sencillas, comillas dobles, más, get, y en este caso sería la edad. Edad. Listo. Ahí ya tenemos como tal la consulta que nos permitiría registrar una persona, ¿cierto? Acá me dice execute algo que... Ah, bueno, falta un punto y coma acá. Execute punto y coma, pero sigue apareciendo un error. Es la estructura insert into estudiante values y los valores aquí, comillas sencillas, comillas dobles, aquí le puse un punto, coma, ya, a eso. Sí, mostrar cómo se llama. Statement, execute, asignar una variable de retorno. A ver, ¿por qué me está diciendo una variable de retorno? Y aquí, si hay diferentes estudiantes de luz, nombre, cadena, y me falta un más aquí. Listo, ese era. Eso es lo bueno, que a medida que nosotros vamos escribiendo, pues acá nos salta como la alerta de que tenemos un error. Entonces lo ideal es que nosotros vayamos revisando de una vez para no incurrir en errores más adelante. Tratemos de no dejar de pasar esos errores, porque si los dejamos pasar, pues vaya. Listo. Entonces, esa sería mi consulta para realizar como tal el registro de un aprendiz, no de un estudiante. Entonces, si esto funciona, pues yo le voy a mostrar una ventana emergente que lo que va a hacer es mostrarme show message, message dialog, que lo que va a hacer es mostrarme que se registró el dato. Entonces, usuario registrado.
Y vamos a hacer lo mismo para, si no, devuelven un valor, o si falla. Es aquí, le vamos a decir, falló registro. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Listo, yo ya creé mi consulta que me permite registrar un usuario. Pero ¿qué pasa? Si yo llego a correr esto, pues solo me va a mostrar como conexión establecida. Pero yo necesito ver la interfaz gráfica como tal, ¿sí? Es decir, debo poder visualizar la vista estudiante. Y acá miramos cuando compilo, nos dice conexión establecida y no hizo más nada. Terminó. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos la interfaz gráfica para poder registrar el valor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una clase que nos permita crear esa nueva vista o esa vista de pantalla, que por lo general está deshabilitada, está como parámetro false, entonces nosotros debemos como tal establecerlo en true para poderlo mostrar. ¿Cómo lo hacemos? Vengo acá donde tengo mis controladores, voy a crear uno que se llame control pantalla. Nuevo, Java class, C, pantalla. Controlador pantalla. Listo. Tengo mi controlador pantalla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir como tal el código que me permite a mí hacer uso de esta vista estudiante. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues primero voy a definir una nueva vista estudiante para ello voy a decirle y ya vemos acá, vista estudiante. Estoy definiendo el objeto vista estudiante. Acá voy a decir que agreguemos la vista estudiante. Listo. Ahora, voy a crear el método que me permite a mí ver la pantalla. Voy a decir acá public. En este caso no devuelve nada ese método. Perfecto. Y le voy a definir al nombre del método abrir. Allá. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando invoque abrir pantalla? Pues cuando invoque abrir pantalla, yo voy a poner ese objeto que creé de nueva vista estudiante, pues pantalla, va a ser igual a una nueva vista estudiante de un objeto. Pues new vista estudiante. Estudiante. Listo. Creé la vista estudiante, creé el objeto. Ahora, con ese objeto, invoco los métodos que tienen estos objetos de JFrameForm. Entonces, ¿cómo le digo? Pantalla, punto, set visible. Entonces, para hacerla visible. Entonces, acá hay algo que se llama set visible y nos dice que él lleva un argumento que es booleano. Quiere decir que es un argumento que puede ser true o false, ¿sí? Verdadero o falso. Te lo voy a decir en true para poder ver esa vista estudiante que acabé de crear acá como este objeto. Ahora, voy a hacer que esa vista estudiante salga en toda la pantalla, o sea, en la mitad de la pantalla. Pantalla, punto, set, esto era set location, y relative to. Entonces acá lo voy a dejar nulo. ¿Por qué nulo? Acá lo que hace es que él puede definir una pantalla de acuerdo a otro componente. Ejemplo, si yo tengo dos objetos pantalla, entonces que esta nueva pantalla me la fije de acuerdo a otro objeto, o sea, que lo posicione de acuerdo a otro objeto, la mitad después de otro objeto que lo invoca, digámoslo así. Entonces acá con null lo que va a hacer es simplemente, como no hay ninguno otro que me lo invoque, pues simplemente lo posiciona en la mitad de la pantalla sin tener en cuenta otro elemento. Listo. Quedó hecho mi método que me permite visualizar la pantalla. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues invocarlo para poderlo mostrar. ¿Dónde lo invoco? En el main. Pues ya tenemos la de conectar. Ahora voy a hacer con el control pantalla
voy a traer el método abrir pantalla. Recuerda que yo lo creé como estático, entonces no tengo que crear control pantalla igual a nueva pantalla, ¿sí? Entonces le voy a decir acá, C pantalla es igual, perdón, C pantalla, punto, y llamo el método. Pero como acá no he traído la librería, pues debo traer la librería para que me reconozca el método. Que no me lo está reconociendo. ¿Cómo le puse? C pantalla. Ah, es que pantalla lo puse con 3 L's. ¿Sí? Tengan muy en cuenta, mire que yo acá lo llamé como pantalla con 3 L y por eso no me lo está reconociendo. Si yo quiero modificarlo, acá le digo refactor y le digo rename. Voy a dejarlo como pantalla con una con 2 L's. Entonces, refactor, y acá mire que el todo me lo acomoda a como lo definía ya. Ahora sí lo puedo llamar. Guardemos aquí, vamos al main que se llama módulo 1 y acá lo invoco, C pantalla, punto, y ahora sí traigo el método abrir pantalla. Con eso ya tendría que mostrarme la pantalla de mi aplicativo y ya puedo yo realizar como tal la consulta de registro. ¿Preguntas? Ninguna, profe, por mi parte, ninguna. Listo, muchas gracias. ¿Sí va quedando claro más o menos? Listo, le damos conexión establecida y mire que ya nos trajo como tal la pantalla. La estamos visualizando. ¿Qué pasa? Pues que estos cuadritos me quedaron pequeños, entonces voy a modificarlos. Vengo a la vista estudiante, a diseño, ¿por qué no los un poco más grandes? Ah, aquí y este aquí. Ah, queda pegado ese motor. Guardemos y volvamos a correr. Entonces vamos a mirar acá la base de datos. Si ustedes se fijan, yo tengo una serie de datos hasta el 110. Pues la idea es que cuando digite el dato en la ventana que tengo acá, pues se almacene dentro de la base de datos. Si vamos en 110, voy a decirle 111. Vamos a ponerle David Acevedo. 32, y le vamos a dar registrar. Y mire que nos dice horario registrado, que nos quedó mal escrito allá. Pues quiere decir que en estos momentos hubo conexión con la base de datos, que los datos que yo coloqué acá tienen que estar dentro de la base de datos, pero acá no aparecen. Debo actualizar como tal la tabla, y acá pues ya tendría que aparecerme David Acevedo, 32 años. ¿Sí? Pues ya está ahí en 111. Vamos a registrar otro. Vamos aquí 112. Digámosle que llama Sergio Navarro, de acá, 45 años, registrar. Usuario registrado, actualizo acá la base de datos y miremos acá abajito. Sergio Navarro, 45 años, 102. ¿Listo? Entonces ahí estoy teniendo interacción con la base de datos y estoy pudiendo registrar cada uno de los usuarios que estoy creando en mi aplicativo. ¿Qué pasa? Yo trataría, esto ya así como por finalizar el día de hoy, yo desearía que cuando cree acá esto, cuando cree un registro, pues me limpie de una vez los campos. ¿Sí? Es decir, que me posicione acá vacío cuando yo creo un nuevo registro. Pues voy a hacer un método que me permita a mí limpiar esos campos. Voy a cerrar acá. ¿Y dónde lo voy a crear? Vengo a la vista de estudiante, en la parte de diseño, perdón, en la parte de source, y voy a buscar por aquí un espacio en blanco. Es el botón registrar.
A ver. Bajo un poco esto, vamos a ver cuánto código. Private, esto es, sigue siendo otro dato. Entonces, ¿dónde lo voy a colocar? Colocar, si me lo permite. Voy a crearlo acá, en un espacio ahí en blanco. Entonces, yo voy a crear como tal un método que se llame limpiar pantalla. ¿Sí? Voy a definirlo acá. Le voy a decirle public void y voy a ponerle el nombre del método, limpiar pantalla. ¿Qué va a hacer limpiar pantalla? Pues simplemente me va a posicionar en cada uno de los cuadros de texto un espacio en blanco. Pues le voy a decir acá que a el cuadro de texto txt, el código, le fije un valor que va a ser setText. Y acá le voy a poner un string, que va a ser comillas, comillas. Pues con eso lo limpio. Lo mismo, txt nombre punto set text y lo mismo, comillas, comillas. txt punto apellido punto set text y le voy a definir lo mismo. Y finalmente para código. Perdón, para data. Punto set text y comillas, comillas. Listo. Con eso, cuando llame al método limpiar pantalla, pues puedo limpiar esa pantalla. ¿Dónde lo voy a llamar? Pues lo llamo cuando ejecute la acción del botón. Pues por aquí decía botón registrar. Entonces, miremos acá, botón registrar, y una vez me invoque el método registrar estudiante, que lo que hace es mandar la consulta de SQL, pues le voy a decir acá limpiar. Listo. Con eso estaría limpiando los campos. Le voy a decir acá correr. Vamos a correr y vamos a registrar otra persona. Acción establecida. Vamos aquí. Spanning 112 y vamos a crear otro dato. 13, llamémosle Ángela Cardoso, edad 56 años. Registrar, nos dice usuario registrado y nos borró los campos para registrar el nuevo archivo. Verificamos aquí, le damos a actualizar y tiene que aparecernos Ángela Cardoso. Entonces, de esa forma, pues estamos creando el primer método que nos permite a nosotros registrar ese usuario. ¿Preguntas, muchachos? Profe, una pregunta. Señor. Entonces, para el video que debemos presentar, ¿es que muestre el aplicativo funcional? Sí, señor. Pues, un módulo. O sea, así como estamos haciendo acá. ¿Sí? La idea es que estén funcionales los 4 botones acá. ¿Sí? Pero pues, esto lo vamos a continuar la otra semana. Vamos a hacer modificar, consultar y eliminar. Y de igual forma mostrar acá la información en una tabla. ¿Sí? Entonces, podemos empezar a hacer la codificación y pues la otra semana podemos completar acá. Aunque si usted ya tiene como movimiento, usted ya sabe acá que modificarlo puede hacer de igual forma con una consulta que se llame update. ¿Sí? Consultar lo mismo con select, from, asterisco, y eliminar con delete. Son los otros métodos que quedan ahí. ¿Cómo lo hace uno? Por ejemplo, si uno quisiera para el botón eliminar, pues simplemente acaba de capturar ¿quién? El código, ¿cierto? Entonces captura el código en el botón eliminar, luego ese código lo pasa al método de control estudiante que se llama eliminar. Acá voy a ponerle, por ejemplo, código, que es el dato que trae, que es un entero, y con ese código formulo la sentencia SQL. Y esa sentencia SQL es la que me va a borrar el archivo. Debo encerrarlo dentro del try and catch. Entonces, en el try and catch le digo como
usuario borrado y usuario falló, o falló el borrar el usuario. ¿Sí? Entonces, de esa forma lo puedo establecer. Es muy similar a lo que tengo acá. ¿Sí? Si quieren ustedes ir realizando esta parte. De igual forma, pues la otra sesión la vamos a continuar. Sí, quedó respondida la pregunta. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces, muchachos, por el día de hoy estaríamos finalizando la sesión. Espero que ustedes puedan adelantar esto que hicimos hoy para, como les digo, para una clase de su proyecto y podamos, pues, la otra semana seguir avanzando en este proceso. No sé si me gustaría saber si fui claro, más o menos, me entendieron la sesión del día de hoy. Sí, profe, quedó entendida. Listo, muchas gracias, Elvis. ¿Y los demás? Ah, bueno, aquí se puso punto en vez de coma entre. Sí, Ahí profe. estaba el error de la consulta como tal. Y faltaba el más. Listo, muchachos. Entonces, pues con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. No queda más que agradecerles por su permanencia, por su asistencia. Dice por acá, John Alejandro, estaba mucha información, tocar el video para ir captando las cosas. Sí, la idea es que ustedes traten de visualizar con mejor tiempo, pausando las partes donde les cause algún problema y puedan realizarlo. Por el WhatsApp les voy a compartir el script de la base de datos por si quieren recrearlo tal cual como lo estoy haciendo acá antes de ponerse en el trabajo para la entidad de su proyecto. ¿Listo? Entonces yo les comparto el script para que lo trabajen. De igual forma les comparto la página de Maven y la página de SQL donde está la documentación para la creación de la conexión y la creación del statement. ¿Listo? Listo, profe, Entonces, muchísimas gracias. bueno, con todo gusto, muchachos. Pues que tengan una feliz noche y muchas gracias por su asistencia. No, gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Hasta profe, que luego. descanse. Igualmente. Gracias, profe.